Regresamos. Aquí estamos planteando diversas reflexiones del uso de la inteligencia artificial para eficientar procesos y por qué consideramos que no necesariamente puede llegar a ser reconocida como una cuestión creativa, ¿no? Lo que nos hace falta. Pues ahora vamos a tener el gusto de escuchar a un querido colega, Guillermo González King. Guillermo González King fue nombrado director general por el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, AMPROFON, a partir del 1 de julio de 2017. AMPROFON representa, coordina y defiende los derechos e intereses comunes de los productores de fonogramas y videogramas de México desde su constitución en el año de 1963. La labor de AMPROFON se centra en el posicionamiento de esta asociación como el principal organismo empresarial de análisis de los retos que enfrenta la industria de la música grabada en México, el fomento a la legalidad en la distribución y comercialización de música y la promulgación de los intereses de sus asociados a través de las gestiones necesarias ante autoridades y organismos empresariales, tanto nacionales como extranjeros. AMPROFON funge a la vez como el despacho en México de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Guillermo González King es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y TESM. Pues, Guillermo, es importante tener presente que el proceso creativo, como hemos comentado, no es ni de lejos equiparable a la generación automatizada de resultados, acertados o no, que nos provee la inteligencia artificial. Es la intención consciente de la creación, la expresión de las ideas en un soporte material, lo que conforma el derecho autoral. Esperamos que nos compartas, por favor, algunos aspectos relacionados con los derechos de los productores de fonogramas. Adelante y muchas gracias. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. La presentación quisiera enfocarla no de una manera alarmista, pero sí quisiera crear un espacio de reflexión con respecto a cuáles pueden ser las implicaciones de la adopción de inteligencia artificial en cualquier proceso creativo, que esa parte yo creo que muchos, si no es que todos, coincidimos que es inevitable, pero más bien desde la perspectiva de la consecuencia de no tener una adecuada regulación ante los usos de esa inteligencia artificial y lo que eventualmente derive de ellos. Esta gráfica que quisiera mostrarles, y voy a lanzar una pregunta en un momento, es una gráfica que la industria la utiliza como un referente de un evento casi cataclísmico en la historia de lo que ha sido la música grabada. Cuando hablamos de música grabada es específicamente canciones que escuchamos de la forma en que cada uno tenga la posibilidad de escucharlo. Este signo de interrogación que pongo aquí, que en la parte inferior de la gráfica ocurre alrededor de 1999 o 2000 aproximadamente, fue un evento que cambió la manera en cómo la música se consume y se distribuye a nivel global. Más adelante vamos a decir cuál es específicamente ese incidente. Pero la gráfica básicamente lo que muestra es que en 1999, que es como el año dorado de los ingresos de la industria global de la música, de ahí en adelante nunca volvió la industria de la música a ser la misma. Tuvo un decremento en ventas, en consumo. Incluso llegó un momento en que tuvieron que monetizar otros formatos u otras fuentes de ingreso para poder compensar esas pérdidas. Y a pesar de que en el año 2024 podemos ver que los ingresos son mayores a los de 1999, ajustado a la inflación, no creemos que estemos ahí. O sea, la industria no se ha recuperado en básicamente 23 años de haber cambiado la forma de distribuir y consumir música. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ok, y esto básicamente quisiera darles una panorámica de cómo ha sido el comportamiento de la industria de la música a nivel global durante el año 2024 y qué es lo que esto muestra como un posible tema a considerar de la vulnerabilidad que tienen ciertas regiones del mundo ante la aplicación de inteligencia artificial, específicamente la música,
No me atrevo a hacer una comparación con el cine, pero creo que esas vulnerabilidades pueden ser muy similares. En 2024, 3 regiones globales reportaron crecimiento de doble dígito. La industria hace un desglose de las diferentes regiones del mundo para tratar de evaluar su comportamiento por región. Solamente 3 de ellas tuvieron un crecimiento doble dígito. En primer lugar, la región de Medio Oriente y África del Norte, que le llaman MENA, seguida por la región de África subsahariana y finalmente Latinoamérica. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Medio Oriente y África del Norte mostró un crecimiento de 22.8%, bastante grande, pero el tema es que tanto Medio Oriente y África del Norte como África subsahariana, que fue el segundo mayor crecimiento en 2024, 22.6%, son regiones donde las plataformas digitales de música tienen menos de 2 años de estar existiendo, las que ustedes gusten. Anteriormente el consumo de música era físico o era radio o eran otros formatos, pero solamente en estos últimos 2 años se ha estado empezando a consumir a través de plataformas digitales y obviamente que tienen un crecimiento bastante acelerado, hay un cierto nivel de adopción del consumo de música a través de streaming. La siguiente, por favor. La tercera es Latinoamérica, 22.5%. La diferencia de Latinoamérica con las otras 2 regiones es que las plataformas digitales tienen presencia en nuestros territorios desde hace poco más de 10 años y desde hace poco más de 10 años el crecimiento de la región ha sido a doble dígito. Siguiente. Europa, un crecimiento moderado pero saludable, 8.3%. Fue la región del mundo donde empezaron las plataformas digitales. Australasia, 6.4%, también moderado, pero saludable. Estados Unidos, 2.1%, y aquí es donde a todos nos sorprendió un poquito que el mayor mercado de música, y sospecho que para cinematografía es el mismo caso, haya tenido este crecimiento tan moderado. Puede ser a razón de que ya alcanzaron un cierto nivel de madurez las plataformas digitales, ya no tienen mucho hacia dónde crecer, pero esta era una región que todavía en 2023 tuvo un crecimiento de doble dígito. Y por último, Asia, 1.3%, también bastante moderado, una región del mundo con una población obviamente brutal y con un potencial de crecimiento bastante grande. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Alguien identifica ese logotipo? Ok. Digo, por la media de edad que veo en la audiencia, pues probablemente Napster es un hecho más histórico que vivencial para ustedes, ¿no? Para mí, pues obviamente, o sea, viví el cataclismo que causó Napster, y Napster abrió la puerta a muchas cosas, ¿no? El streaming viene de ahí, la distribución de música a través de plataformas viene de ahí, el tener un catálogo prácticamente ilimitado de música a través de una plataforma viene de este incidente, y el que todos los viernes sea una fecha en donde se lanzan las nuevas producciones y todo el mundo, si es melómano, busca qué hay de nuevo, viene también de esta práctica, ¿no? El tema es que en algún momento, yo no estaba en la industria de la música en ese momento, pero en algún momento se llegó a hablar de la desaparición de la industria de la música, ¿no? O sea, llegaron a hablar las compañías de declararse en bancarrota porque el escenario era demasiado fatalista. Napster fue más que una nueva tecnología, fue un evento que cambió por completo la manera en cómo se consume y se distribuye la música. Actualmente, quienes trabajamos en la industria de la música, vemos a la inteligencia artificial como un evento, no es un reto, es algo que eventualmente va a cambiar de muchas maneras la manera en cómo eventualmente la música puede crearse, puede consumirse, puede ponerse a disposición de las personas, y eso hay que verlo como ustedes gusten, como un vaso medio lleno, como un vaso medio vacío. Muchos preferimos verlo como un vaso medio lleno. Siguiente lámina, por favor. Específicamente, mercado mexicano de la música, y aquí voy a acelerar un poquito el paso. Siguiente lámina. Estos son los ingresos de la industria de la música grabada en nuestro país de 2020 a 2024. En 5 años hemos duplicado los ingresos. México es un país bien peculiar, tiene cosas que a lo mejor cuando las platicamos todo el mundo como que coincide, pero no nos paramos necesariamente a reflexionarlas. Somos un país de melómanos, tenemos un consumo promedio semanal de música que está aproximadamente 2 horas por encima de la media global.
consumimos alrededor de 26 horas de música semanal. Durante la pandemia, que todos estuvimos encerrados y tuvimos diferentes alternativas de entretenimiento o de distracción, la música no se vio mermada. Podíamos leer, podíamos jugar videojuegos, podíamos ver películas y seguíamos siendo campeones en consumo de música, ¿no? Nosotros, obviamente, dentro del análisis que hacemos en Amprofon, vemos al mercado mexicano como un mercado muy saludable. Incluso la apuesta de la industria global está basada en Latinoamérica, en una región que crece a doble dígito, que es súper saludable, con una población bastante grande y con un potencial de adopción de consumo a través de streaming que sigue creciendo. Pero puntualmente los dos motores de crecimiento de esta región son Brasil y México. El tema es que Brasil es un mercado con características muy peculiares, que privilegia la música en su idioma, y México escuchamos de todo, pues. Y yo creo que si salen esas 100 canciones de don Armando Manzanero, todos vamos a estar encantados de poder escucharlas y me encantaría saber quiénes las van a interpretar, ¿no? Así como lo que venga de cualquier otra parte del mundo. Siguiente lámina. Ok, y aquí hago mención de un par de temas importantes. El consumo de música a través de streaming exclusivamente en 2024 alcanzó esa cifra, pero no se enfoquen en la cifra. Esta cifra comparado con lo que consumieron otros países del mundo posiciona a México como el 8º mercado global en consumo de música digital. Somos el 10º mercado, eso ahorita lo menciono, en consumo de todos los diferentes formatos de música, pero si analizáramos exclusivamente el mercado de streaming, México es el 8º mercado global. El 95% de los ingresos de la música grabada en México se obtuvieron a través de plataformas de streaming. ¿Qué significa esto? Dos cosas, simplemente para reflexión. Tenemos un grado de adopción tecnológico increíblemente alto. Japón, cerca del 40% del consumo de música todavía es en formatos físicos. Por algún motivo no han privilegiado el streaming como lo hemos hecho nosotros. Pero el segundo tema es que es increíblemente complejo poder monitorear lo que está ocurriendo en un ámbito digital. Y eso implica saber de dónde vienen las producciones y quiénes las están haciendo. El incremento de los ingresos de streaming en México fue de 6.3%, mayor que el año previo. Este segmento de consumo sigue creciendo año con año y a doble dígito. Siguiente lámina. Esa es la composición porcentual de los ingresos de nuestra industria en 2024. Si se dan cuenta, todo lo que tenga que ver con streaming, tanto premium, que son las suscripciones a plataformas digitales, como las gratuitas, que son lo que le llaman ad-supported o audio con publicidad, así como video streaming, conforman el 95% del consumo. El resto de los ingresos, que son muy marginales, son ventas físicas, son descargas digitales o ringtones, que en México están tendiendo a desaparecer, pero en países como el continente africano es algo bastante innovador y está generándole bastante ingreso porque la gente, la canción que le gusta la quiere traer en el sonido del teléfono cuando les llega una llamada, ¿no? El tema es que estos tres segmentos, audio streaming con publicidad, audio streaming premium y video streaming, es una vez más ese mundo complejo de monitorear donde todo puede pasar y es algo que eventualmente tiene que regularse y tiene que tratar de entenderse de mejor manera. Siguiente lámina. Estos son los 10 mercados con mayor valor en 2024. México, por primera vez en la historia de la música grabada, entra al ranking de los 10 mercados globales. Primero de ellos, Estados Unidos, por tamaño, Japón, Reino Unido, Alemania, China, Francia, Corea del Sur, Canadá, Brasil, México. Cada uno de estos mercados tiene un reto muy puntual con respecto a las implicaciones de la inteligencia artificial. Puede ser en consumo, puede ser en creación. Ahorita entramos un poquito más a ese tema. Siguiente lámina, por favor. Ok. ¿Cuál es el común denominador de estas tres regiones del mundo, perdón, que están generando el crecimiento y es el andamio de la industria de la música global?
ninguna de estas tres regiones hay una legislación robusta con respecto a inteligencia artificial. Hay muchas propuestas, hay iniciativas, lo cual es bastante bueno, es un tema que se está discutiendo, pero no hay propiamente una adecuada legislación, lo cual tampoco es de criticarse. Solamente la Unión Europea tiene una legislación que fue bastante rígida y se están replanteando si eventualmente tiene los alcances que querían que tuviera. Es demasiado proteccionista e inhibe en cierta medida también la inversión en otras ramas de la industria, tanto creativa como tecnológica. Y Estados Unidos tiene esta posición completamente opuesta, donde la retórica que se escucha es, pues no lo regulemos, ¿no? Que lo regule el mercado, que tiende a ser también una característica de este país y de privilegiar el capitalismo. Sin embargo, o sea, ambos extremos de la balanza traen consigo consecuencias y ahorita las discutimos. Siguiente lámina. Usos licenciados y colaboraciones. Aquí ya vamos a empezar a entrar un poquito a casos específicos. La primera advertencia que sí quisiera mencionar, que esto a lo mejor no va a ser necesariamente una sorpresa para ustedes, siendo jóvenes y siendo creadores, pero en muchos otros foros, por lo menos al principio, cuando empezamos a discutir el tema de inteligencia artificial, sí era un tema que sorprendió un poquito. La industria de la música de ninguna manera se opone a la utilización de inteligencia artificial. Vemos las implicaciones y normalmente tendemos a leer noticias o escuchar comentarios de que es una industria susceptible y vulnerable a la inteligencia artificial, lo cual sí lo es, como puede ser cualquier otra industria creativa, pero no por ello la posición de la industria es satanizar a la utilización de inteligencia artificial. Actualmente se utiliza y se utiliza en todos los procesos de la cadena de valor, desde composición, interpretación, ingeniería, la audición o la calidad del audio, y puede ser también benéfica para beneficio de los titulares de derechos si se utiliza adecuadamente y si se ponen ciertas reglas sobre la mesa. Siguiente lámina. Okay, este es un caso, digo, puede ser bastante conocido por algunas personas, quizá no lo sea para todos, pero pues, es un track que sacaron los Beatles después de 50 años de, no nada más de no tocar juntos, sino dos de ellos pues, ya no están en este mundo, no en este plano. La utilización de la tecnología, en este caso, inteligencia artificial, no se creó una canción con inteligencia artificial. Se creó una herramienta que permitía aislar la voz de ciertos miembros de la banda, separarla de la música y luego armarla de nuevo como un rompecabezas con un mayor nivel de calidad y obviamente de una manera sincronizada. Esto se hizo a través de un programa que desarrollaron en los estudios Abbey Road y el productor del track es el hijo de George Martin, que fue el productor histórico de los Beatles. Pero ellos hacen una aclaración de que no fue una canción creada con inteligencia artificial, simplemente se utilizó la tecnología para poder ensamblarla con un mayor nivel de calidad. Siguiente lámina, por favor. Esto es básicamente la explicación. El track se llama Now and Then. Y aquí la aclaración que hacen es que el impacto que tuvo la herramienta desarrollada puede ser algo que se puede utilizar para la restauración de obras, lo cual obviamente es algo que para la industria puede tener bastante valor, ¿no? La tecnología se llama específicamente separación de pistas. Siguiente lámina. Este es otro caso también que en México probablemente no tengamos un referente, pero en Centroamérica tuvo un impacto y es algo muy bonito, es de esas historias bonitas de la utilización de la tecnología. Este hombre, Pedro Capmany, que es hijo de un cantautor costarricense de mucho renombre y de mucha trayectoria, logró a través de una tecnología similar lanzar una canción a dueto con su padre, ¿no? Que fue algo muy emotivo para la sociedad costarricense y una vez más es uno de los casos exitosos que difícilmente pueden criticarse dentro de lo que es la utilización de una tecnología para una creación musical.
pero hay personas de por medio involucradas aquí atrás. Esto simplemente fue un habilitador, no fue un creador inorgánico que de la nada lanzó una canción. Siguiente lámina, por favor. Ok, litigios, una disculpa, por algún motivo se desplazan las letras en la presentación que envié. Este litigio, que es probablemente el más mediático, fue el primero, fue el litigio seminal de la industria de la música contra dos plataformas, Suno y Udio, que son plataformas que ponen a disposición de los creadores una tecnología para crear música. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y actualmente están consideradas como las dos mejores opciones para la creación de música. Se basa el litigio en el hecho de que estas plataformas tuvieron que haber sido entrenadas con algún catálogo. O sea, no por generación espontánea, o sea, alguien no programó un código y de repente empezó a crear música increíble, ¿no? O sea, tuvo que haber utilizado bases de datos, muy probablemente de obras protegidas, que tienen dueños, que ni siquiera se les pidió su autorización, mucho menos se les remuneró por su utilización, y con esas obras pudieron entrenar estos modelos y luego ponerlos a disposición con un fin comercial, ¿no? Entonces aquí pues, es claramente tangible el daño y la mala fe en la utilización de catálogos para poder poner a disposición estas plataformas. Este litigio que continúa y que ha sido bastante mediático, lo inició la RIA, la Recording Industry Association of America, toda debida proporción guardada nuestro homólogo, y GEMA, que es el Grupo Nacional de la Industria de la Música Grabada en Alemania. Si podemos pasar a la siguiente. Derivado de este litigio, se abrió una discusión bastante educada con respecto a, número uno, las implicaciones de la inteligencia artificial en la creación, específicamente de música. Y en este caso, que es una excepción, en México no tenemos esta excepción a la Ley Federal del Derecho de Autor, que es el tema del fair use. Estas compañías lo que decían, fair use básicamente es una excepción donde permite la utilización de obras protegidas para ciertos fines, ¿no? Pueden ser fines académicos, pueden ser fines de crítica, pueden ser fines de sátira. Va muy ligado también al hecho de que hay, o sea, una clara protección a la libertad de expresión. Entonces, estas compañías lo que decían es, no, espérame, nosotros utilizamos esos catálogos amparados bajo el fair use que nuestro país nos aporta, entrenamos estos modelos y es perfectamente válido. Y la industria de la música lo que establece es no es válido porque con ese entrenamiento y ese desarrollo que lograste, estás poniendo a disposición un producto que compite directamente con las mismas obras que utilizaste para entrenar el modelo y que obviamente tiene una afectación a todos los demás creadores existentes y por existir. Entonces, este es un tema que sigue corriendo su camino, pero es uno de los primeros casos en donde hubo un fuerte golpe sobre la mesa de una de las industrias creativas a decir, a ver, esto es un uso no autorizado y necesitamos empezar a llevarlo o encarrilarlo hacia una discusión que hable de licenciamiento, que hable obviamente de una justa remuneración y que también sea las bases para una legislación y evitar que esto eventualmente se salga de control y pueda tener una afectación más adelante a cualquier otra industria, ¿no? Siguiente lámina. Hive. ¿Alguien ubica qué es Hive? ¿Lo han escuchado? Sí, es uno de los sellos de Corea del Sur, ¿no? O sea, que es uno de los sellos globales. Pues tendemos a escuchar pues los que conocemos y hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida, pero este es un sello que nace en Corea del Sur, que tiene una penetración y un impacto fortísimo a nivel global. El mercado coreano también, y no me meto en ese tema, tiene características muy peculiares. El mercado de la música me refiero, ¿no? Se consume de una manera distinta, hay un grado de, probablemente de fans que rayan, o sea, ya en casi un culto, una religión de la devoción que tienen a sus artistas.
Entonces, no es un tema que está ligado nada más a escuchar música, sino es un estilo de vida que también penetra a otros elementos de los artistas que pueden también ser susceptibles a la utilización de inteligencia artificial. El litigio que estableció Hive contra un grupo de personas individuales, no fue una compañía, está basado en la utilización de deepfakes, que básicamente, o sea, estas personas utilizaron la imagen de uno de los grupos más exitosos que existe en Corea, se llama New Jeans, si no me equivoco, y empezaron a crear videos, y empezaron a crear campañas, y empezaron a crear activaciones comerciales con la imagen de los integrantes de este grupo, que obviamente pues, no tenía la autorización no solamente de los integrantes, sino de la compañía, ¿no? Hay un tema contractual aquí también, que si eventualmente va a haber algún tipo de campaña con la utilización de la imagen de estos artistas, contractualmente Hive tiene que estar involucrado y tiene que negociar la utilización de esa imagen, ¿no? Siguiente caso. Y esto ya nos lleva un poquito a lo que es los esfuerzos de legislar la utilización de inteligencia artificial. Las afectaciones, como hemos visto, puede ser en un tema de creación, pero no es exclusivamente desde la perspectiva de crear música nueva, sino de utilizar la imagen o la semejanza incluso de ciertos artistas, ¿no? Nosotros en Amprofon hemos identificado, por ejemplo, tracks hechos con inteligencia artificial, que es la voz o la semejanza de la voz de un artista regional mexicano, no menciono el nombre, pero ahorita les va a ser obvio, donde la publicidad que ponían en el canal de YouTube, o sea, creo que era una versión de Ella Baila Sola, con ritmo de mariachi, interpretado por un artista llamado V. Fernández, y la imagen es un charro con el sombrero agachado, ¿no? Entre sombras. Entonces ahí pues, todo está mal, ¿no? O sea, es rudeza innecesaria, estás como que atentando contra lo más sagrado de lo sagrado de la música regional mexicana en cuanto a imágenes, el cariño que se le tiene a ese artista, el uso de su voz. Inmediatamente se identifica, se solicita la remoción y se elimina. Pero el tema es que desde la perspectiva de música, la infracción no es nada más en el uso de voz, o en el uso de letra, o en el uso de ritmo, es el uso de la semejanza también de un artista, que es obviamente un sello muy particular de la persona, ¿no? Esta iniciativa, que se llama, para fines prácticos, el No Fakes Act, tiene un nombre un poco más largo, es una iniciativa que nace también de la utilización no autorizada de Elvis Presley, ¿no? O sea, por más raro que suene, es una ley que promueven unos legisladores del estado de Tennessee, donde desconozco exactamente cuál fue el caso, pero hubo una utilización no autorizada de la imagen de Elvis Presley, y estos legisladores dijeron, saben que tenemos que poner orden, propusieron esta iniciativa que está teniendo bastante tracción y también es un referente para la industria de la música, incluso cuenta con el apoyo en cierta medida de compañías como Adobe, como Amazon, Google, IBM y OpenAI. Entonces, a lo que voy es que la discusión se está encarrilando, se está encaminando a tratar de entender de mejor manera las implicaciones del uso no adecuado de inteligencia artificial. Es algo que estamos viendo en otros territorios y es algo que en México estamos tratando de promover, y afortunadamente hemos tenido, por lo menos con la maestra Luján, una puerta abierta para discutirlo. Hay mucho camino que avanzar, obviamente, tiene que hacerse con muchos otros legisladores, pero todos entendemos en cierta medida que estas implicaciones pues, pueden salirse de control, ¿no? Siguiente lámina. Ok, en este caso, puntualmente, Deezer, que se alcanza a ver muy leve el nombre de la compañía en el texto, que este es el logotipo de Deezer. Digo, a lo mejor aquí no es su DSP o su plataforma de consumo predilecta. En Francia tiene una participación de mercado bastante significativa. Ellos establecieron un convenio con Universal Music para desarrollar una tecnología, gracias, para poder identificar la
música que está generada con inteligencia artificial y eliminarla inmediatamente, ¿no? Creo que son 20,000 tracks los que se están cargando diariamente a esta plataforma y hasta el momento han encontrado 9.7 millones de suscriptores, 18% de los tracks que están siendo cargados han identificado que están siendo generados con inteligencia artificial. Siguiente lámina. Esto es un libro, nos podemos brincar esta lámina. Mood Machine habla de un caso muy peculiar. Reporte de CISAC Global 2024. Este reporte establece que para el año 2028 ellos consideran que el 24% de la música que se pueda poner a disposición de los consumidores a nivel global puede ser música que ellos le llaman canibalizada, que es música generada por inteligencia artificial que desplaza a la música creada por autores humanos. Siguiente lámina. Esto es un comunicado que lanzamos, de hecho, el día de hoy en un foro llamado Foro Jurídico, que es un comunicado que establece las mínimas consideraciones que consideramos todas las industrias culturales que formamos parte de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, que somos 36 asociaciones, entre las cuales se encuentra Canacine, las consideraciones mínimas que deben de tomarse para poder empezar a legislar la utilización de inteligencia artificial. Siguiente lámina. ¿Podemos brincarnos esta también? ¿Podemos brincarnos esta, por favor? Ok, perdón, nos vamos una atrás y con esto cierro. Este comunicado establece los mínimos requerimientos para poder legislar el uso de inteligencia artificial. El primero de ellos es que el uso de contenido protegido por derecho de autor para el desarrollo y entrenamiento de modelos no debe ocurrir sin la autorización de los titulares de derechos. Hay que pedir permiso y hay que negociar el pago. Siguiente lámina. Transparencia. En todo momento hay que divulgar. ¿Se vale utilizar inteligencia artificial? Hay que decir que utilizamos inteligencia artificial, no tratar de dar gato por liebre, ¿no? La que sigue. Debe existir una protección, lo que mencionábamos, no solo para voz, música, ritmos, sino para imagen, nombre y las semejanzas de un artista también. No lo limitemos exclusivamente al tema de audio, ¿no? Siguiente. El contenido generado exclusivamente por inteligencia artificial sin involucrar a la creatividad humana no debe de ser sujeto a la protección del derecho de autor. Creo que la maestra Luján ya aclaró que hasta el momento no ha sido el caso y nosotros pedimos que sea una constante. Siguiente lámina. Debe evitarse la elección arbitraria de foros y el blanqueo de inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que si en México nosotros como productores, ustedes como creadores, tienen un litigio con alguna compañía, que esa compañía no quiera zafarse diciendo litiguémoslo en Mountain View o en Palo Alto, California, porque allá están mis oficinas. No, la infracción la hiciste en México, la litigamos bajo leyes mexicanas, ¿no? Yo no entro ahí en detalle, pero pues obviamente si ustedes han tenido algún tema con Google, por ejemplo, o sea, en los términos de uso te dicen que los litigios se establecen en el territorio de constitución de la compañía. Siguiente. Y planteamientos básicos, o sea, en términos generales, y con esto cierro, mantener las reglas vigentes de derecho de autor para permitir el desarrollo del mercado con base en licencias y contratos. Tenemos una excelente ley federal de derecho de autor, ejemplar a nivel global. No necesitamos modificarla. Y esto lo comentamos porque si en este foro estuvieran compañías tecnológicas, probablemente sería una de las propuestas que ellos harían. Introducir claros requerimientos legales para asegurar la transparencia por parte de los desarrolladores de los modelos de inteligencia artificial. O sea, que básicamente divulguen, oye, pues cómo creaste esto, cómo lo entrenaste, qué obras utilizaste, tuviste permiso de los titulares. Y por último, y con esto cierro, que no haya una excepción para el registro de inteligencia artificial, como en el caso de Estados Unidos, que puede caer bajo esta excepción de fair use. Aquí hay que privilegiar al creador humano, hay que tomar una aproximación antropocéntrica, donde el creador es una persona, puede hacerse de herramientas, pero tiene que tener siempre el involucramiento del ser humano para poder considerarse una obra creativa o cultural. Con esto cierro. Muchas gracias.
Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.